¿qué tal? El primer episodio que se estrenará aquí de podcast se titulará como La vida de Luis Carlos Galán terminó en Soacha, Cundinamarca. Sean bienvenidos en David Decente para la Gente. Luis Carlos Galán nació el 29 de septiembre de 1943 en Bucaramanga, político colombiano proclamado candidato presidencial por la convención del Partido Liberal. Luis Carlos Galán Sarmiento creció en el hogar formado por el doctor Mario Galán Gómez, político y presidente de Ecopetrol durante 11 años, y Cecilia Sarmiento Suárez. Era el tercero de 12 hijos. El padre de su tatarabuela paterna, José Joaquín Vargas, comandante del Ejército Libertador de la Costa Atlántica, fue tío del político, pensador y economista Florentino González Vargas y del general Plutarco Vargas, héroe radical caído en la batalla de la Humareda. Por el lado materno, su abuela María Suárez Galvis Marín Durán era prima segunda del presidente Eduardo Santos y de la madre del poeta y político Jorge Gaitán Durán. En 1949, la familia Galán se radicó en Bogotá, en una casa de la calle 59 con carrera 17. Al año siguiente ingresó en el Colegio Americano, alternando las temporadas de estudio junto con las vacaciones en Bucaramanga y Charalá, entablando una entrañable amistad con su primo Alfonso Valdivieso Sarmiento, más tarde fiscal general de la Nación. Cursó el bachillerato en el Colegio Departamental Antonio Nariño, en el que ocupó el primer puesto durante todos sus estudios. Durante su juventud participó en las manifestaciones estudiantiles contra el régimen militar del general Gustavo Rojas Pinilla. Durante una de ellas, en 1957, relató Fernando Garavito, Galán lanzaba piedra y recibía piedra, hasta que una, certeramente dirigida, lo golpeó en la nariz y comenzó a sangrar a mares. Luis Carlos Galán conservaba todavía la marca de un cierto ángulo nasal que podría confundirse con el de los judíos, pero no, viene de allá, de la pedrada. Herido, un jeep del ejército lo recogió y lo condujo a la plaza de toros, donde estuvo 24 horas detenido con la cara inflamada, pero con el ánimo más inflamado todavía, con el deseo de hacer algo único, de tumbar la dictadura. El 19 de noviembre de 1960, recibió el grado de bachiller y el año siguiente realizó un viaje a pie de Bogotá a Charalá. Ingresó en la Universidad Javeriana, donde fundaría la revista Vértice. Se destacó en el sector estudiantil gracias a la ponencia que presentó durante el tercer Congreso Javeriano de Abogados, en compañía de Raúl Gutiérrez, sobre la integración económica de América Latina, que fue su tesis de grado. Recibió como doctor en Derecho y Economía el 6 de agosto de 1965. Ese mismo año, Eduardo Santos, quien era padrino de matrimonio de los padres de Galán, le llamó para colaborar en El Tiempo. En este diario inició una vertiginosa carrera periodística, director de la sección económica, redactor de Temas y Nombres, comentarista, editorialista y miembro de la junta directiva. De ahí en adelante se despegó un sinfín de oportunidades como ministro de Educación, embajador en Italia, parlamentario, entre otros, que lo llevó al reconocimiento por su activismo tan marcado en pro de la sociedad. Galán tuvo un hijo antes de su matrimonio, el cual nació en 1965, Luis Alfonso Galán Corredor, con quien fuera su empleada de servicio doméstico en épocas de estudiante universitario. Luego, Luis Carlos Galán se casó en 1971 con Gloria Pachón, con quien tuvo 3 hijos, Juan Manuel, Carlos Fernando y Claudio Mario. Yo conocí a Luis Carlos Galán en El Tiempo, en el año 1965, cuando él comenzó a trabajar en el periódico, pero yo ya llevaba varios años. Y nos identificamos mucho en la política, y yo creo que ese fue un poco el origen y fue el motivo de habernos enamorado. Luis Carlos Galán vivía, respiraba y suspiraba por la política en Colombia,
y su eje central era el nuevo liberalismo, era su máximo objetivo. Galán insistía en la gran ola que acechaba el narcotráfico en el país, y como algunos sectores de la política eran permisivos a este delito tan grave y quien iba a causar tanto derramamiento de sangre a finales de los 80. Conciencia de sus derechos para no ser una nación marginal, secundaria, para que no le vuelva a dar vergüenza a ningún colombiano al presentar el pasaporte. Fue insistente en la verdadera democracia y en encontrar la paz que necesitaba Colombia, luego de pasar tantos anexos de violencia, desigualdades. Esto con base a las ideas liberales que reflejaba en su posición ideológica. Él era un obsesionado y un apasionado por el deporte y eso nos los inculcó también desde siempre. Cuando cumplí 10 años, me organizó unas olimpiadas para celebrar mi cumpleaños. Invitaron, digamos, un grupo de más o menos 40, 45 niños de mi edad, 40, 45 niños de la edad de Claudio y 45 niños de la edad de Juan Manuel. El Frente Nacional acababa de esfumarse en unos años atrás. Exactamente en 1974, en este mismo periodo los partidos tanto conservador y liberal se repartían el poder cada 4 años. Luego Galán se concentraría en la creación del proyecto político alternativo al sistema bipartidista, que tenía gran ascendencia a principios de los años 80 sobre el electorado en el país. Galán tuvo claro que era prioridad avanzar, dejar de lado y denunciar el clientelismo, la corrupción y el nefasto narcotráfico que se movía con algunos sectores del Estado. Le habla Pablo Escobar de Medellín. Es para manifestarle que si el gobierno de Alemania rechaza a mi familia inocente, yo tomaré represalias contra los ciudadanos. Asimismo, el nuevo liberalismo planteó que era necesaria una reforma a los partidos políticos como la única salida para resolver la crisis que atravesaba el país. Hay una frase célebre de Luis Carlos Galán en cuanto a la modernización de los partidos, y dice lo siguiente, abro comillas, si modernizamos nuestras instituciones y nuestras conductas políticas para integrarnos como una verdadera nación unida y solidaria, nadie ni nada podrá detener el progreso en Colombia. Luis Carlos Galán tenía una perspectiva muy amplia, enfatizándose en la problemática que el país lidiaba. Galán también abordó la educación política y cómo debió ser transformada hacia un método de acción de la nueva manera de hacer política, este sería un modelo democrático tridimensional. Pero luego de las protestas que para muchos eran acertadas y de gran evolución para el país, llega el narcotráfico a acechar. El día 18 de agosto de 1989 es asesinado Luis Carlos Galán en el municipio de Soacha, Cundinamarca. Atención, esta noche el precandidato liberal Luis Carlos Galán Sarmiento fue víctima de un atentado terrorista cuando presidía una manifestación política en Soacha, aquí muy cerca de Bogotá. Les tenemos... El narcotráfico, su enemigo primordial, había acabado con el aspirante presidencial que tenía las mayores posibilidades de quedar liderando este país en esa época. En la voz de Jonathan Turmequé y David Orjuela, para David Decente para la gente.